Hola mis incrédulos, ¿cómo están? Me da muchísima alegría que estén nuevamente aquí. Y bueno, hoy decidí mantenerme un poquito más alejada de la cámara porque ya me vi que me puse extra zoom. Yo dije, yo había pensado, considerado que mi papada ya hasta había bajado y pinche zoom que no me ayudaron de nada, descubrí que sigo teniendo mi papada. Pero bueno, ya que estoy tocando estos temas, sí quiero hablar de una situación que por mucho tiempo a mí me costó trabajo hablar. O sea, no era algo para mí que fuera fácil de externarlo, pero si hoy lo hablo, uno, es porque seguramente hay gente que pueda identificarse y, y al final es pues para que no se quede callada, ¿no? Hoy por hoy pues ya no me cuesta tanto trabajo hablar de esto porque ya pues lo he trabajado en terapia y lo he externado a más gente, ¿no? Pero pues como todo tiene un principio, hablemos de los trastornos alimenticios. Eh, pero antes que nada, quiero aclarar que yo no soy ninguna profesional de la salud. Yo no sé nada. Todo lo que estoy contando es a base de mi experiencia, cómo he lidiado con ello y, y ya. O sea, es mi testimonio. Reitero, recalco, yo no soy ninguna profesional de la salud. Entonces, siempre te voy a sugerir que si tienes algún problema de trastorno alimenticio, pues vayas con una persona especializada en eso y que te pueda ayudar. Y bueno, a nosotros los gordos nos asocian con que eres gordo porque comes mucho. Y la verdad es que hay muchos factores por los cuales uno tiene obesidad. En mi caso, pues quizás son varios factores, eh, pues porque yo casi no como, pero también se dicen o me han dicho personas que sí son profesionales de la salud que el ausentarte comida, pues no, el ausentarte mucho tiempo de comida también engorda, ¿no? Entonces, en mi caso sí fue esta parte de ausentarme mucho de comida, pero también entre ellos existen o existían los famosos atracones. Y sí, podría haber estado por muchísimo tiempo sin comer absolutamente nada más que por agüita, pero cuando tenía una situación emocional, ¡pum! Atracón. Y sí, o sea, los atracones eran de atascarme de comida chatarra, de no de que iba así tipo a la tienda, pues así iba a la tienda y compraba las papas más grandes que habían y a la mera hora no era solo uno, luego eran dos paquetotes de, de comida, de papitas y luego lo tenía que compensar con algo dulce y, o sea, era comerlo sin disfrutarlo, ¿no? O sea, yo creo que no me duraba más de 30 minutos. A veces hasta me sentía llena, pero seguía metiendo más cosas hasta sentirme mal. Y, y cuando me lo terminaba de comer, venía este sentimiento de culpa, ¿sabes? Como, como obligarme a terminarme algo, aunque ya no quisiera, pero era como un tipo de castigo. Como si hubiera cometido algún error y me castigaba de traga, 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 traga. O sea, en vez de esos
la película de Matilda cuando le dicen Bruce, 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 en vez de Bruce era traga, traga, traga. Pero era una culpa horrible la que yo sentía. Ni siquiera sabía por qué, o no, no, o sea, no, simplemente lo hacía y yo luego era verme al espejo y decir, das asco, deja de hacer eso, que no te ves, por qué lo sigues haciendo, ¿no? Porque pues yo no era consciente de por qué lo hacía, ¿no? Y contar esto para mí era una cosa que me costaba muchísimo trabajo porque es algo que haces a escondidas. No es algo que todo el mundo lo sepa, ¿no? Mm, y de hecho hubo una situación porque la primera vez que yo se lo dije a alguien, fue alguien que yo quería mucho en ese momento y, y las personas que están a tu alrededor, la verdad no la culpo porque, ajá, o sea, en mi experiencia, cuando los atascones los haces a solas, sin que nadie te vea, sin que nadie te observe. Cuando vas al Oxxo o a alguna tienda, empiezas a decir, ay, pues la gente puede pensar que vas a tener una reunión y por eso estás comprando papitas, más no que van a ser todas para ti sola. Entonces, este, pues sí, cuando llegas y te aseguras, bueno, en mi caso llego, me aseguro de que no haya nadie para que no vieran toda la porquería que compré y que me voy a atascar en menos de 30 minutos. Entonces, pues sí, era algo como que dices, ay, lo escondo, lo hago a escondidas. Y es horrible, porque pues al final del día, sí, comer no tiene nada de malo, pero ¿por qué hacer eso, no? Entonces, cuando yo se lo cuento por primera vez, fue alguien que les digo que yo quería mucho y que esa persona pues la parte en la que le entiendo es porque siempre que ella me veía comer era de que, ay, es que yo no tengo hambre, o comía súper poquito, ¿no? O me llenaba, ¿no? Pero pues porque ella jamás presenció, este, pues mis dichos atracones. Nadie ha presenciado mis dichos atracones. Entonces, eh, cuando y lo expuse porque esta situación fue de que yo me había quedado en su casa a dormir y esta persona me dijo que había desayunado. Yo le dije, no, que había comido, yo le dije huevo con espinacas. Y me dijo, qué raro porque pues las espinacas siguen igual que como las dejé en la mañana. Y me quedé callada porque obviamente yo dije, ah, ups. Eh, y puede ser quizá una mentira tonta la que hice, porque sí le mentí. Yo le había dicho que había comido pues el huevo con espinaca y en realidad me había atascado un chingo de sushis. Pero pues, porque a veces te digo, uno come pues nada más como por pues un atracón, ¿no? Y ella en ese momento pues no había entendido el por qué había mentido lo que había consumido, comido. Entonces yo le dije, no, en ese momento me quedé callada. Más tarde le dije que me disculpara por haberme mentido, que la verdad había comido sushi. Yo creo que después de 2 días eh, le, le dije, o sea, te mentí pues por esta situación de que yo tengo mis atracones, que no sé qué. Esta persona solo me contestó de, ay, a todos nos pasa, eh, o sea, de que a veces nos da ansiedad por comer y todo eso, ¿no? No sé, en ese momento yo me sentí minimizada porque hasta me dijo, no está, o sea, estaría mal si todavía te tragas, bueno, no me dijo tragas, te comes una pizza entera, ¿no? Y yo en mi mente fue así como de, pues sí, sí me he comido una pizza entera yo sola y no me dura nada y la como con culpa, ni siquiera es algo como que disfrute. Obviamente eso lo dije en mi cabeza, no se lo comenté a ella, pero me sentí como que invalidada, me sentí muy expuesta, me sentí, pues sí, apenada, descubierta y,
y ya, no sé, o sea, creo que ese tipo de situaciones te hacen sentir muy vulnerables y ser apoyada, ¿no? Pero pues entiendo y es difícil porque no sabes qué persona a quien quieres mucho que esté al lado tuyo pueda sufrir ciertos tipos donde tú dices, ay, pues es que yo te veo, es como las personas que padecen otras cosas que tú dices, ay, yo te veo muy feliz o tranquilo, o te veo que comes muy poquito, no creo que seas capaz de atragantarte o hacerte atascones, porque pues en tu lógica o en lo que ves es como de, comes bien poquito, ¿no? Seguramente tus atracones no han de ser nada, pero no. Ojalá hubiera sido así, pero no. Entonces, esta situación me llevó a pensar de que justo a veces no decimos las cosas por miedo a que no nos crean, miedo a sentirnos minimizados o porque al final uno pues ya que siente la culpa sabe que no está haciendo que no está pasando por una situación que es buena, que no que lo que está pasando no es normal, porque por algo lo haces a escondidas, ¿no? O por algo te sientes mal con eso que estás haciendo. En mi caso era eso, ¿no? De por qué lo estoy haciendo y por qué me escondo. Obviamente hoy por hoy ya lo llevo a la conciencia. Hoy por hoy pues sí, ya conté esta historia pues con varias personas, pero ya desde una parte en la que no pido del de tú qué opinas o ayúdame. No, al final del día yo pedí ayuda en terapia. Actualmente estoy yendo a nutrición a que me ayude justamente para, pues, con ciertos arranques que, que me puedan llegar a dar, ¿no? O cómo sustituir ciertas cosas, ¿no? Y en terapia es pues, como de, a ver, escucha el por qué haces esta parte o qué sientes o en qué estás pensando cuando te llegue el atracón. Y esto a mí me ha ayudado a ser súper consciente en todo, ¿no? Desde como ahora mi alimentación ha mejorado muchísimo porque pues ya apenas estaba justamente hablando con mi nutrióloga y me dijo, es que ya estás siendo más consciente de lo que comes, más allá de bajar de peso, estás siendo consciente y seleccionando cómo quieres consumir tus alimentos, ¿no? Y eso creo que llevarlo a la conciencia más allá de que digas, ay, hago esto por bajar de peso, es mejor llevarlo a la conciencia porque empiezas a tener una mejor alimentación porque quieres estar bien tú. Y entonces, pues sí sentí bonito porque, o sea, yo digo, o sea, hay veces que de pronto digo, ay, se me antoja esto, o ay, quiero hacer esto, ¿no? Pero después digo, no, ya no me compro mis bolsotas de papotas, obviamente sí, de pronto, pues ya consumo chatarra y todo eso, pero pues ya no en exceso, ya, ya es más consciente lo que elijo y ya no es como que seguido. Y, y pues ya, este, y sí, o sea, repito, si hoy cuento esto es porque a veces no nos damos cuenta de que la persona que está al lado de nosotros puede estar pasando algo que no le dice a nadie, ¿no? O sea, quizá no es nada relacionado a sus trastornos alimenticios, quizás sí, pero se queda callado por no recibir un juicio o no sentir ese apoyo o sentir que no les creen. Porque a veces dices, ay, sí, yo te veo así, porque, no sé, o sea, al final del día creo que todas las personas hacemos un juicio antes de, y cuando nos enteramos de, a fulanito le pasó esto, y es como de que no lo creo, porque él no se veía así. Porque a veces seguimos dejándonos engañar por las apariencias y pues qué feo, ¿no? Que a veces por una apariencia no logramos detectar que alguien le está pasando mal, alguien está sufriendo en silencio, ¿no? O si tú eres esa persona que sufres una situación de esta forma, pide ayuda. Si tú crees que no
tienes gente de confianza, busca terapia, busca ir a nutrición y cuéntale lo que te pasa. Yo creo que eso te va a ayudar mucho si es que no quieres contarle a... ¡Ay! Otra vez mi Lolita Ayala. Eh, pues sí, o sea, al final del día, nunca te quedes callado. Porque estoy segura que ahorita esta situación, no mucha gente sabía de esto. Iba a decir, no te creo. Pero, pero sí. Y a veces todas estas situaciones, ya cuando te pones a reflexionar, en mi caso, siento que pudieron influir mis padres en mi alimentación. Mi mamá era mucho de las personas que se cuidaba mucho. Siempre a dieta, 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 dieta. Y tenía una fuerza de voluntad cañona. En el caso contrario de mi papá, él es él cuando éramos chiquitos y mi mamá no estaba, porque le tocaba irse, no sé, de viaje, mi papá nos llevaba al súper y nos decían, escojan todo lo que quieran. No todo lo que quieran, pero, ajá, o sea, en vez de comprarnos unas papitas chiquitas, nos compraba de las papas grandotas. Y te estoy hablando de cuando éramos niños, que dices, como por, y lo hacíamos a escondidas. Nos decían, no le digan a tu mamá, ¿no? Entonces, uno va creciendo a veces también con esas ideas de está mal comer esto. O sea, imagínate, comer con culpabilidad porque inconscientemente así te lo van inyectando, porque dices, pues si mi papá me dice que lo esconda es porque algo está mal, ¿no? Y entonces uno va creciendo con esa idea, con esa idea, con esa idea, hasta que dices, chale, ¿no? Hace no mucho también tuve esta plática con mi hermana y mi hermano, no me acuerdo, creo que con los dos en diferentes momentos, y sí decimos, o sea, cómo a veces algo que te van enseñando de chiquito te va afectando ya en la adultez y es cuando tienes que llegar y decir, ok, a ver, sí me enseñaron esto de chiquito, pero por qué sigo cargando con esta situación hoy en día? Y, y pues nada, o sea, al final del día yo los voy a invitar a que sean conscientes. Y sí, a veces requiere dar y pensar, ok, hago esto porque a lo mejor así me enseñaron en mi infancia. Porque, ojo, a veces ni siquiera ya nos acordamos de estas situaciones, pero creo que a veces es importante entenderte a ti y de cualquier cuestión, ¿eh? No nada más en la cuestión como de trastorno alimenticio, sino en, en los miedos que también te los van transmitiendo. Este, a veces dices, ¿por qué no soy una persona que expresa mis sentimientos? Claro, porque parecí, no sé, o sea, a mí me enseñaron a que tienes que ser fuerte, y digo entre comillas fuerte, porque se, a la gente que no llora o que no muestra sus sentimientos tontamente, se les dice, esa persona es bien fuerte. Pero ¿qué creen? Para mí, ese tipo de personas son las personas más débiles. Porque débil es aquel que no se puede abrir, que no sabe expresar sus emociones. Y esas personas traen muchas cosas atoradas. Pero bueno, eso va a ser otro tema, no me quiero desviar tanto. Y ya, como consejo es, sé más consciente de tu vida, de tu día a día, de lo que comes, de lo que no comes, de cómo te sientes, de cómo no te sientes. Y acércate, nunca te quedes callado, porque al final del día tampoco puedes recibir ayuda si no eres escuchado o si no te atreves a alzar la voz. No te quedes callado. Y bueno, esto fue el capítulo de hoy. Y muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima.